Muy buenas tardes, queridos amigos y querida audiencia que siempre es tan consistente con estos foros, coloquios que hacemos en honor a nuestro queridísimo Emeterio Gómez, a los cuales hemos denominado Emeterio Gómez su legado. Es un verdadero placer que estén todos aquí y esta vez para hablar sobre ese debate liberal sobre la teoría subjetiva del valor y la ética que tanto reflexionaba y discutía Emeterio. Y para ello tenemos a dos personas muy queridas también por Emeterio, el de Vladimir Zanoni y Gustavo Guevara, que ya Lixay Guerrero, quien es nuestra moderadora, economista, colaboradora de CEDICE desde sus años de estudiante, va a presentarlos de la debida manera. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en este homenaje que muy cálidamente, muy desde adentro de nuestro corazón, le hacemos todos los 20 de cada mes a nuestro queridísimo Emeterio Gómez. Bienvenidos todos y te paso la palabra, Lizay. Gracias, Rocío. Feliz tarde para todos. Un placer y un honor el poder compartir nuevamente con ustedes en este extraordinario ciclo de foros en homenaje al profesor Emeterio. Y en la tarde de hoy tenemos dos invitados, dos panelistas extraordinarios, colegas, amigos, quienes van a disertar acerca de un importante punto que siempre traía muchísima discusión en las escuelas de economía y que tiene que ver con respecto a la teoría del valor y la ética. Y una pregunta importante de si el valor era objetivo o era subjetivo. Y para ello contamos entonces hoy con la participación de Gustavo Guevara, quien es economista, especialista en economía empresarial de la Universidad Católica Andrés Bello, candidato a doctor a Ciencias Económicas de la Universidad de Carabobo, profesor titular de la Escuela de Economía de la Universidad, en las áreas de microeconomía, teoría económica del bienestar, economía industrial y derecho de la competencia. También nos acompaña Vladimir Zanoni, quien también es economista, máster en políticas públicas, con un PhD en políticas públicas de la Universidad de Chicago. Actualmente es consultor en diseño y evaluación de políticas públicas de la División de Planeación Estratégica para el Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo. Y bueno, con esa pregunta inicial dejamos entonces en palabras a Gustavo para que comencemos esta interesante disertación acerca de lo que comentaba, lo que proponía Emeterio en relación a la teoría del valor y la ética. El profesor Guevara creo que está teniendo problemas con su conexión. Ok, Perfecto. Entonces, bueno, disculpen ustedes, hacemos un pequeño cambio en el orden y le vamos a dar la palabra a Vladimir Zanoni y luego retomamos con el profesor Guevara. Sí, perfecto. ok, bueno, perfecto. Muchas gracias por la oportunidad. Al igual que el profesor Guevara, considero un privilegio tener la oportunidad de compartir con él y con mi querida gente de CEDICE para conversar, pues, tener una breve conversación sobre nuestro querido Emeterio Gómez, ¿no? Y sus ideas sobre el valor, ¿no? Yo preparé unos 5 párrafos y los voy a leer. Me pareció que era hacerle justicia a Emeterio, porque es una obra tan vasta que me pareció, bueno, importante también sintetizar un poco, pues, ¿no? Y voy a tratar de ser breve leyendo y al final dar unas cortas apreciaciones. Entonces, esta nota se llama Emeterio Gómez y la noción del valor. ¿Ok? Yo voy a intentar explicar un poco, pues, qué fue eso que nos enseñó Emeterio sobre la noción de valor en economía y su relación con la ética. Y para hacerlo voy a destacar un aspecto de lo que fue el pensamiento de Emeterio, no solo por amplio, sino más bien como un intento por visibilizar lo que fue un aporte importante de él en lo que yo creo fue, es más que, va más allá de la economía, es en la comprensión de lo humano, ¿no? Y de más está decir que para mí es un privilegio, pues, ¿no? Hermoso privilegio tener la oportunidad de articular estas ideas. Entonces, Emeterio se preguntaba cómo se forman los precios en el mercado. ¿Ok? Se hacía esta pregunta, que era una pregunta valiente hacia fines de los años 80, porque él cuestionaba la respuesta convencional que proporcionaba la teoría económica, muy a pesar de que ya en los años 80 la teoría económica había consolidado una perspectiva teórica que estaba casi aceptada para pensar el proceso de formación de los precios, ¿no? La teoría neoclásica. Pero destacaba que en el modelo neoclásico la formación de los precios se estructura sobre la base de las valoraciones individuales, pero que la teoría neoclásica no lo asume muy bien. ¿Ok?
Entonces, en el modelo neoclásico que Emeterio cuestionaba, se percibe, se asume la existencia de un sistema de referencia inherente a cada ser humano que le lleva a ordenar sus objetos de elección. Es decir, yo voy a tomar una decisión de elegir algo y existe un sistema que me permite a mí ordenar qué cosas prefiero por encima de otras. ¿Ok? Y luego, dadas las limitaciones generadas por los ingresos y los precios que esos objetos de elección tienen en el mercado, los individuos consumen algunos de estos objetos priorizados y a propósito de ese consumo reciben utilidad. Entonces, la utilidad es una unidad cuantificable que cuantifica el valor que le atribuimos a las cosas. Así lo ve la teoría neoclásica. Ahora, yo recuerdo que, y esto es una nota personal, conversando con el profesor Ronald Coase hace unos 94 años, él reiteraba que él no había sido formado en la teoría neoclásica económica. Y el no haber sido formado en la teoría neoclásica económica le había posibilitado, en 1921, tener una perspectiva diferente para pensar qué son y qué hacen las empresas. ¿Por qué traigo yo esto a colación? Porque, en mi opinión, a Emeterio le pasó un poco algo de esto. Se acerca a la visión de la formación de los precios, no sin haber sido formado en la teoría neoclásica, pero desde una perspectiva completamente poco convencional. ¿Ah? Yo aprendí de Emeterio que los precios son realidades intersubjetivas, realidades que se objetivan a partir de las valoraciones individuales de muchos. ¿Okay? Ahora, esta es una idea que Emeterio saca de Hegel. O sea, bueno, saca sobre todo de Adam Smith, ¿no? Pero que él conecta con Hegel. Y hay algo de esta noción de intersubjetividad también en la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith. Entonces, si todos estamos ponderando los atributos valiosos de lo que una misma cosa es, luego esas valoraciones se consolidan o se agregan de forma objetiva en un algo, y ese algo es el precio de mercado. Entonces, la categoría precio empieza siendo una categoría que se consolida, se convierte en atributo de las cosas valoradas. Entonces los precios se convierten en algo objetivo y hay que pagarlo, nos guste o no. Pero el precio en sí mismo se forma porque nosotros estamos valorando, ¿okay? Estamos poniendo algo en la realidad que no existe, estamos asignándole a las cosas valor. Ahora, más importante que la asignación de valor en completo abstracto es la asignación de valor relacional. Y esto es algo que yo creo que distingue el pensamiento de Emeterio de muchos otros pensadores. Porque lo que planteaba Emeterio era que cuando usted valora, ¿okay? Cuando usted valora, uno no lo hace de manera objetiva solamente sobre la cosa en sí, sino lo hace de manera relacional. ¿A qué me refiero yo con esto? Si usted, por ejemplo, tiene mucha sed y se toma un primer vaso de agua, el valor que le atribuye ese primer vaso de agua es muy elevado. Se toma un segundo y ya no va a ser tan elevado. Pero ese valor que usted le asigna al segundo vaso de agua, al bajar la utilidad que usted recibe por el segundo vaso de agua en relación con la primera, le está asignando a todos los otros bienes que existen en el mercado un mayor valor. Es decir, cuando usted pondera más el valor de una cosa, está por definición ponderando menos el valor de otras. ¿Okay? Entonces, la utilidad deja de ser una unidad objetiva que se puede cuantificar para pasar a ser una relación entre cosas. Es un gozne que conecta los diferentes objetos de valoración. ¿Okay? Ahora, esos objetos de valoración están en la realidad natural. Son las cosas que consumimos, los bienes que compramos, los servicios que adquirimos. Pero lo interesante de Emeterio es que lo que él planteaba es que precisamente esa naturaleza relacional, ¿okay? Y el proceso a través del cual nosotros valoramos los objetos físicos en la naturaleza, se puede equiparar a las valoraciones que hacemos de lo que está bien y lo que está mal, es decir, de los objetos éticos, de los asuntos éticos, ¿no? Entonces, el mismo proceso que nos lleva a nosotros a pensar cómo se objetivan las valoraciones individuales, ¿okay? Que nosotros tenemos sobre los objetos de elección, es el mismo proceso a través del cual podemos nosotros pensar en las realidades éticas. La diferencia que hay entre una y otra es que en el caso de los objetos de valoración natural, ¿okay? Los bienes, servicios, nosotros podemos objetivar esas relaciones en precios. ¿Okay? Y sobre esos precios nosotros no podemos opinar. Se nos imponen de manera necesaria, algo que parte de nuestra apreciación, ¿okay? En cuanto y en tanto miles de individuos, millones de individuos están haciendo la misma valoración
sobre los atributos de las cosas, se estructura un precio sobre el cual luego nosotros no podemos opinar. O sea, se estructura, se consolida y algo que parte de la subjetividad se convierte en una realidad objetiva. En Adam Smith, esa relación es natural. Para ellos es la naturaleza. Es como pensaba Aristóteles, es la realidad natural imponiéndosele a la persona. ¿Ok? Así lo veía Adam Smith. Ahora, donde Emeterio pone el dedo en la llaga, yo pienso, es en la noción de que, sí, muy bien, ¿ok? Esa realidad existe, es objetiva, se nos impone de forma necesaria, pero nosotros somos responsables de que exista. Esto estamos hablando para el sistema de precios en el mercado, ¿ok? El sistema de precios en el mercado existe en cuanto y en tanto nosotros tenemos capacidad de ejercitar y de valorar las cosas que están fuera de nosotros, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos decir nosotros sobre las realidades éticas? O sea, sobre las cosas, la realidad no es ética, no es un concepto filosófico complejo, nada, es para pensar lo que se debe o lo que no se debe hacer, lo que está bien y lo que está mal. ¿Ok? ¿Cómo podemos nosotros entender este sistema de relacional que nos ofrece la economía? ¿Ok? Esa manera de entender las relaciones entre las cosas físicas y nuestra apreciación del valor que esas cosas físicas tienen para pensar lo bueno y lo malo. Emeterio dice, no hay diferencia. ¿Ok? Esto es algo que yo creo que cabe pensarlo, ¿ok? Me parece, desde mi perspectiva, una posición bastante fuerte, pero a la vez muy importante del pensamiento Emeterio, porque en cierta forma esto resume pues mucho del pensamiento filosófico moderno. ¿Okay? En algunos de los filósofos que modestamente yo he explorado, bueno, aquí está Nietzsche en esto, ¿no? Son las trampas del lenguaje. Es la perspectiva de que el hombre es en esencia manifestación de voluntad. ¿Ok? El hombre, decía Nietzsche, el hombre pone su voluntad en las cosas, en las que no las pone un sentido. Es decir, cree que en las cosas hay una voluntad. ¿Ok? Entonces, bueno, Emeterio nos decía, es precisamente el acto volitivo, ¿okay? De poner cosas en la realidad que no están, lo que caracteriza a lo humano. Y ese proceso no se diferencia del proceso de formación de los precios en el mercado. Es también Heidegger. ¿Por qué Heidegger? Porque en Heidegger está esa noción básica de la experiencia ontológica fundamental. ¿Qué es eso de la experiencia ontológica fundamental? Es el momento creativo. Es el momento donde hay cosas que no existen, que no están allí en la realidad y que uno articula de la nada para crear algo. ¿Okay? Todo eso va más allá de la tarea de deducción lógica, racional, en la cual hay una derivada necesaria, articulada a partir de unas premisas que llevan a una conclusión única. Entonces, claro, esto nos mete por una puerta estrecha, ¿sí? Si el sistema de precios no tiene existencia en sí mismo, ¿ok? Si no es una realidad natural, sino que somos los seres humanos quienes le estamos dando sentido, manifestando nuestra voluntad, ejercitando nuestra capacidad para valorar, entonces esa perspectiva nos convierte en sujetos morales. Entes con responsabilidad, la responsabilidad individual, ¿ok? Vista desde la perspectiva del sujeto como ente capaz de modificarla, no como el sujeto reactivo. No es la libertad individual de la modernidad, ¿sí? Es la responsabilidad individual que uno adquiere en cuanto y en tanto con sus valoraciones, tanto de las estructuras de las cosas físicas como de los aspectos morales, te hacen responsable. ¿Okay? De ahí no hay sino un saltico nada más a la idea de la libertad, porque la libertad no existe en cuanto a capacidad para relacionarnos con los demás. Es la libertad que podemos también transformar y en la que nosotros, bueno, estamos entraspados, ¿no? En cierta forma tenemos responsabilidad de tratar de transformarla. Entonces yo me atrevería a decir que Emeterio, de cierta forma, consolidó un programa filosófico completo y hay muchos aspectos de este sistema que se podrían estudiar, pero que su reflexión inicial es una reflexión que parte de las nociones básicas de la teoría económica. Para conectar estas nociones con las ideas, digamos, de punta hoy día en economía, pues, ¿no? Acá se acaban de ganar premios Nobel y hay una serie de perspectivas nuevas en economía que hablan de la necesidad de replantearse la economía desde la perspectiva conductual. Así lo llaman, ¿no? La economía conductual. Es una revolución conductual dentro de la economía. ¿Qué es la revolución conductual dentro de la economía? No es sino el reconocimiento, ¿verdad?, de que el sistema de precios no es lo único que cambia.
Cuando uno tiene la teoría neoclásica, uno tiene que aferrarse de manera casi mortal a la idea de que las preferencias son estables y que lo que cambian son los precios relativos. Entonces uno toma decisiones y condiciona su conducta sobre la base de cómo los precios relativos en el mercado cambian, pero uno no toma ningún partido en eso. O sea, los precios están cambiando porque los precios cambian y uno entonces con una función de utilidad que tiene, equipara las utilidades marginales ponderadas, dados los precios de mercado de las cosas que uno consume y toma decisión. Entonces, la economía conductual lo que nos pone es el énfasis, no tanto en los cambios en los precios de mercado, sino en la capacidad que nosotros tenemos de modificar esas preferencias, por ejemplo. Eso es algo que Emeterio decía hace 20 años, hace más de 20. Entonces, bueno, y así como ese cambio de perspectiva para empezar a pensar temas económicos, que están centrados ya ahora en el individuo como agente que permite, por ejemplo, consolidar realidades. Hay una discusión tremenda, por ejemplo, sobre el tema en Twitter ahorita, acaba de salir, si Twitter tiene o no capacidad real para modificar resultados electorales, permitiendo que ciertas noticias salgan o no salgan, lo mismo en Facebook, ¿ok? Esa discusión es una discusión sobre la responsabilidad moral que tiene una empresa para transformar la realidad aparente, ¿sí? Más que un ente reactivo sobre el cual existe una estructura de instituciones, organizaciones, etcétera, es una manera de entender la empresa como ente moral. ¿En qué medida tienen entidades con poder responsabilidad? ¿Ok? Empieza a pensar. Emeterio se pensaba esos temas a plenitud, pero como el epicentro yo diría, el ente articulador del pensamiento Emeterio era la idea de que el proceso de valoración que nosotros hacemos, los procesos de valorar, tiene una naturaleza relacional, ¿ok? Y en cuanto relacional, nos vincula con el otro. Nos vincula con el otro. Y al vincularnos con el otro, entonces las valoraciones que hacemos de los aspectos de naturaleza física tienen el mismo sustrato, vienen de la misma fuente que las valoraciones que hacemos sobre lo que está bien y lo que está mal. En consecuencia, somos responsables. Bueno, lo dejo hasta ahí, podemos seguir conversando. Esta es una corta presentación que les había preparado. Muchas gracias. Fíjate, Vladimir, tenemos un poquito más de chance. Creemos que Gustavo ha tenido algunos problemas para conectarse, así que si de repente tienes algunas ideas que quieras ir adelantando, y bueno, invitamos también a todas las personas que nos están acompañando en la tarde de hoy para que puedan ir formulando sus preguntas, bien sea a través de la plataforma Zoom o también las personas que están conectadas desde YouTube. Bueno, sí, podríamos seguir, es más, sobre estos temas podríamos conversar todo el día, ciertamente, ¿no? Pero hay esta discusión sobre el valor de cambio y valor de uso. Sí, también en el trasunto de esta conversación está la noción de valor de uso y la noción de valor de cambio, pues, ¿no? Esta noción de valor de cambio es la que pone el valor de las cosas en términos de relación. Es una cosa relativa. ¿Okay? Uno valora y entonces articula el valor de las cosas en relación con el valor de todas las otras. ¿Sí? Entonces eso expresa la forma más o menos como la necesidad se engrana con la escasez relativa. ¿Sí? Me acuerdo que Emeterio en sus seminarios nos hacía mucho énfasis en el hecho de que si usted iba y estaba haciendo una cola para llegar a tomar el ferry en la isla de Margarita cuando se podía, y usted pasaba 4 horas en esa cola y de repente venía una persona a venderle un producto y usted no podía salir de la cola, entonces un agua mineral, digamos, le costaba $1. Entonces la persona decía, no, yo se la vendo en $4. No, usted es un estafador, usted es un especulador. Decía, no hay ninguna especulación en esto. Lo que hay es precisamente el hecho de que la escasez relativa está aumentando, lo hace a usted, ¿ok? Para plantearse, que si usted lo paga, si usted paga los $4, se hace usted plantearse una recomposición de toda la estructura de ponderaciones de valor que asigna a todos los bienes del mercado, porque luego de 4 horas en una cola, uno reconstituye, repiensa toda la estructura, toda la forma como asigna valor a todos los objetos de valoración que sean posibles. Entonces eso era algo que en mi opinión era muy
muy importante. Hay algo, si quiere, tal vez como de idea un poquito más técnica, ¿no? Que es la noción de que en equilibrio, todas esas utilidades en el margen se igualan. ¿Okay? Toda esa relación que existe entre todos los bienes que existen en el mercado, cuando uno está tomando decisiones, cuando uno está consumiendo bienes y servicios, cuando uno compra, cuando uno intercambia, la utilidad que uno recibe por ese intercambio se equipara con la utilidad de cualquier otro intercambio que pudieras haber realizado. Y siempre va a ser mayor que la de los otros posibles. ¿Ves? Entonces, en ese sentido, no existe los intercambios no existen como intercambios en sí mismos, sino en relación con todos los otros sujetos de valoración. Entonces, claro, entonces acá, insisto, ¿no? Lo fundamental es que en el ejercitar esa valoración, el proceso a través del cual nosotros ejercitamos esa valoración, en la realidad natural, cuando hacemos juicios sobre las cosas físicas, ese proceso es el mismo que hacemos cuando hacemos juicios sobre las cosas éticas. Entonces, que en el mundo de la ética no podemos asignar los precios de la misma forma como los asignamos en el mundo de lo natural. Entonces, en consecuencia, las valoraciones morales son más flexibles y se nos imponen de forma no tan necesaria como se nos imponen las valoraciones que hacemos de los entes físicos. Profesor Guevara. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Ok, ahora bueno, sí, Gustavo. yo entonces voy a cerrar mi micrófono y le damos la oportunidad al profesor Guevara. Seguro, Bueno, pues, muchas gracias, Vladimir. Gustavo, por favor, para que puedas retomar. Ok, yo abro las diapositivas que no les he abierto todavía. Bueno, lo primero que debo hacer, pues, es darle las gracias a Rocío por esta oportunidad que nos da, bueno, en este caso a Vladimir y a mí, de hablar algo sobre lo que era la teoría subjetiva del valor, sobre todo lo que hacía Emeterio, o lo que decía Emeterio sobre la teoría subjetiva del valor. Pero lo primero que yo me pregunté es qué podía hacer en 15 minutos, si ver las diferencias entre las teorías objetivas y subjetivas del valor, o hacer otra cosa. Finalmente se me ocurrió que la evolución de la teoría del valor en Emeterio está muy ligada a su relación con la Escuela de Economía de la Universidad de Carabobo, que, como yo había dicho al principio, comenzó por ahí, creo que fue en 1973. Yo era estudiante de economía y era preparador de microeconomía, con un debate que se dio en la Escuela de Economía de la Universidad de Carabobo sobre qué podíamos hacer o qué se debía dar clase en una escuela de economía. Por la Universidad Central de Venezuela fueron invitados el profesor Emeterio Gómez y el profesor Rodríguez Mena, que en esa época era el director de la escuela, y por la Universidad de Carabobo fueron los profesores Aquilino Ortega y Manuel Pocaterra, dos profesores uno de microeconomía, que era el profesor Aquilino Ortega, y el otro era el profesor de dinámica y de desarrollo, que era el profesor Manuel Pocaterra. El moderador era César Salazar Cuervo, profesor de la Universidad Central, profesor de la Universidad de Carabobo, era nuestro profesor de Economía Internacional, y posteriormente incluso César fue director de Economía hoy y vicepresidente ejecutivo de la... El planteamiento fundamental en ese momento de la UCB era que lo que se enseñaba en la Escuela de Economía de la UC, que era, o sea, nosotros enseñábamos exactamente la definición de Robbins: la economía es la ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre fines y medios escasos que tienen uso alternativo. Emeterio, que fue la persona que más, porque el profesor Rodríguez Mena era un poco más tranquilo, si se quiere, menos apasionado. Emeterio, imagínense ustedes en esa época, si fue en el 73, tendría apenas 31 años. Tenía el pelo negro, tenía la barba muy grande, no era esa barba bajita que él tiene ahora, o sea, que tenía antes de fallecer, sino que tenía una barba muy grande, negra, y evidentemente, imagínense ustedes Emeterio con esa barba, con ese verbo que él tenía, y marxista además. Bueno, aquella cosa fue un ciclón, prácticamente aplastó a todo el auditorio. El planteamiento fundamental de Emeterio era que, basándose en lo que decía el libro de Oscar Lange de Economía Política, que en esa época, a pesar de que había sido escrito en el 63,
su primera edición fue en español, fue como 69, 78, estaba muy de moda dentro de los marxistas. Y Emeterio era un marxista muy inteligente, como siempre, y utilizaba libros de marxistas inteligentes como era Oscar Lange, un autor que yo les recomiendo que si pueden ver su debate con Mises sobre si el socialismo asignaba bien los recursos o no, yo se lo recomendaría profundamente, si pueden conseguir ese debate por internet. Bueno, Emeterio sostenía que lo que se daba aquí no era sino praxeología, la lectura del libro de Oscar Lange del Fondo de Cultura Económica. Y según las propias palabras de Emeterio, cualquier acto de optimización condicionada, que es la definición de Robbins, o sea, que es maximizar la satisfacción de necesidades con recursos que son escasos, era economía. Y allí entraba dentro de ese acto de optimización condicionada, entraba incluso el acto sexual. Entonces, por el acto sexual uno dispone, según eran las palabras de Emeterio en esa época, uno dispone de una cantidad de recursos que son dados y uno tiene que optimizar algo que es supuestamente el placer. Entonces, finalmente, yo me acuerdo que cuando dijo la economía, entonces era un acto económico. El planteamiento de la Universidad de Carabobo, un planteamiento muy modesto, como siempre ha sido los planteamientos de la microeconomía, era que teníamos que seguir la definición ortodoxa de Robbins. Por supuesto, dadas las características de los ponentes, o sea, los de la central, algo más revolucionario, más eso, la oposición del UCB fue la que arrancó todos los aplausos y no la de los profesores de Carabobo. Yo era un estudiante imagínense ustedes, como de octavo semestre, séptimo semestre, era el preparador de microeconomía, que era absolutamente pura microeconomía neoclásica. En Carabobo solo se ha dado eso toda la vida. Por cierto, hubo un homenaje que le hicieron a Emeterio en la Universidad Central, yo no sé si fue el profesor Paiva, y él decía que la única universidad que no había entrado en el marxismo, la única escuela era la católica. Bueno, yo no hallaba cómo hacer para decirle que no, que la de Carabobo nunca entró tampoco en eso. Toda la vida se ha dado lo mismo y es microeconomía neoclásica. Entonces, bueno, imagínense ustedes todo eso. Yo le seguí, por supuesto, la pista de Emeterio, porque me pareció un tipo demasiado inteligente. Y cuando salió este libro, que según Amazon salió en 1990, yo no sé si Rocío me corrige, creo que salió un poquito antes, yo no pude tener acceso a ello porque está prohibido el acceso a la universidad, o sea, no pude ir a buscar mis libros. Ya Emeterio había cambiado y ya, por supuesto, Emeterio se había fajado la teoría del valor, ese había que fajarse era, yo creo que su frase preferida, se había fajado con la teoría del valor y había claramente abrazado ya sin ningún tipo de ambaje la teoría subjetiva del valor y era un partidario del capitalismo puro. Creo, no estoy seguro porque no pude confirmar que tuvo un breve paso por el keynesianismo en la época en que hizo los estudios doctorales en Francia. Eso fue una anécdota que creo haberle oído, fue hace muchos años, al profesor Olivier Delahaye, que ojalá se haya podido conectar. Yo estuve tratando de contactarlo, que era amigo del tutor de Emeterio. O sea, el tutor que yo me imagino, ¿cómo tendría la cabeza el tutor de Emeterio si Emeterio ya se estaba cambiando del marxismo al keynesianismo y ya estaba destrozando el marxismo? Entonces, ¿por qué yo decía esto? Porque en palabras yo estuve buscando algunos de los homenajes que le hicieron a Emeterio y recuerdo mucho que Maxim Ross decía que no había idea que durara mucho tiempo en ese cerebro febril. ¿Por qué Emeterio no dejaba pasar ninguna idea sin procesarla, sin ponerle todo el corazón, el estómago y el cerebro para cambiarla? O como señaló Carlos Blanco, que decía no era fácil estar de acuerdo con él en todo y podía ocurrir que cuando uno llegara a estar de acuerdo con Emeterio, entonces ya sus propias tesis hubiesen ido hacia adelante a un lugar muy, a un lugar inesperado. Bueno, para comprender un poco esta evolución, o sea, de la teoría perdón, no esta evolución, sino la evolución siguiente, porque esa fue la primera evolución, fue la evolución de haber abandonado la teoría objetiva del valor y haber abrazado la teoría subjetiva del valor, pero haberla abrazado con el capitalismo puro. Del capitalismo puro, había una contradicción que era muy fuerte, que era cómo hacer para que ese capitalismo fuera compatible con que la gente, por ejemplo, no se muriera de hambre. Recuerdo que Emeterio
recomendó una película que yo la vi muy posteriormente, una película holandesa que se llamaba Karakter, no sé si la han visto, de 1997, y en esa película la primera escena es muy fuerte. No es la escena principal de la película, para un economista como Emeterio lo era. Es que hay una señora que quería que no la desalojaran porque no había pagado el alquiler, y entonces llegó una persona que era como una especie de procurador, que es uno de los protagonistas de la película, y la señora estaba en una cama supuestamente muriéndose. El tipo agarró, la levantó por los pelos, la pateó, la sacó de ahí y botó todas las cosas y desalojaron a la gente. O sea, aparentemente la señora no tenía nada. O sea, siempre él nos hablaba de esa película. Entonces, eso fue un planteamiento. Fíjese, estamos hablando que Emeterio seguía dentro de la teoría subjetiva del valor, pero dentro de esa teoría subjetiva del valor, con el capitalismo puro no era lo mismo que con otro tipo de capitalismo, porque el capitalismo puro aparentemente no podía resolver ese problema. Emeterio cuando pasa del capitalismo puro al capitalismo solidario, se sigue manteniendo dentro de la teoría subjetiva del valor, pero se producen profundos cambios. Yo creo que le oí a Rocío que tenemos, o sea, que se dice tiene muchas de las cosas de Emeterio, porque yo creo que hay que reconstruir toda esa evolución. Eso hay que hacerlo definitivamente. Yo estuve tratando de reconstruir algunas cosas a las que tuve acceso, y uno fue un artículo que escribió en 1993 sobre la Constitución de 1961 y la creación de una economía competitiva, donde Emeterio tenía una posición eminentemente capitalista, casi que pura, y un artículo que escribió en el 2006 que se llamaba User, Wittgenstein y Levinas, o, entre paréntesis, filosofía, racionalidad y religión, y que refleja muy bien el último periodo de Emeterio con respecto incluso a la teoría subjetiva del valor. Emeterio se sigue moviendo en el campo de la teoría subjetiva cuando pasa de ese capitalismo, si se quiere, salvaje o capitalismo puro a un capitalismo solidario. Y de hecho, se sigue manteniendo tanto dentro de la teoría subjetiva del valor que él penetra dentro de ella en unas zonas recónditas donde nadie lo había hecho, tales como cuando lo hace en su última época la religiosidad. Hay algunos párrafos que son importantes de ese artículo, el último que escribió, el último que mencioné, que es este artículo, el de filosofía, racionalidad y religión. Y hay algunos párrafos que yo tomé porque me parecían importantes. Por ejemplo, el párrafo donde él define la religiosidad como la posibilidad práctica que tiene el hombre de crear determinaciones absolutas que él es capaz de imponer a la realidad y sobre todo en su propio espíritu. Son determinaciones que él produce, esto es muy importante, a partir de la nada. Esto es sin absolutamente ninguna relación con la realidad, el contexto o con algún conjunto de premisas. Luego señala que el alma humana es en ese sentido un infinito creador y al mismo tiempo un absoluto creador, una dimensión que no puede ser comprendida por ningún conocimiento de ninguna otra manera. O sea, fíjense ustedes la fuerza que esto tiene dentro de lo que es la teoría subjetiva del valor. O sea, algo que ni siquiera puede ser comprendido por ningún conocimiento, pues es tan subjetivo que es algo que es solamente de esa persona. Es una esfera que nos pone permanentemente ante un misterio absoluto y al cual podemos llamar Dios, el Tao, el amor al prójimo, la mística, el más allá, lo innombrable o como nos plazca. Esas fueron las palabras de Emeterio. Esta introducción de la religiosidad en la economía le permite a Emeterio llegar a la resolución de esa chocante contradicción que existía entre el capitalismo puro y las aberraciones en términos de injusticia que ese capitalismo podría generar. Esto es una idea que es fundamental en esa evolución. O sea, como diría él, hay que fajarse con esa idea. ¿Por qué? Ahora, Emeterio después se planteó una pregunta, que ¿por qué razonar es volver, o sea, se plantea una crítica que le hace muy fuerte a lo que es la razón en ese artículo. O sea, que son sus últimos, si se quiere, las últimas contribuciones a esta forma de pensar y que son muy duras para comprenderla. Yo diría que para mí, por ejemplo, que primero he sido toda la vida un enamorado de la microeconomía neoclásica,
Era muy duro que él las atacara cuando era marxista y ahora sigue siendo duro cuando él las atacó porque las quiere desmontar desde su nacimiento. Emeterio decía que razonar es para establecer una diferencia entre la razón y la religión. Razonar es volver la mirada hacia el espíritu, hacia lo muerto, hacia la naturaleza, hacia lo dado, hacia lo que es definido, permanente y finito. Es una verdad que él le llama aletheia, o sea, de la realidad a la lógica, la luz en el sentido de lo accesible, lo cerrado, el mundo, lo pasivo, etc. Mientras que la religiosidad, por el contrario, es girar la misma mirada del espíritu, pero hacia lo vivo, hacia la conciencia, hacia lo incierto, hacia lo indefinido, hacia lo fluyente, hacia lo infinito. Era lo que él llamaba el apeirón, la posibilidad, la ética, la oscuridad en el sentido de lo inaccesible, lo abierto, lo Dios, lo activo, etc. Señala Emeterio en el mismo artículo que Platón hizo el último esfuerzo por volver la mirada del espíritu hacia el espíritu y hacia el cielo, pero Aristóteles encerró esa posibilidad, volviendo la mirada tal como aparece en el cuadro de Rafael hacia el suelo. Gustavo, ¿Por qué Platón? nos van quedando unos 4 minutos. Ok, perfecto, ya voy a terminar. Que por qué la razón no puede sino deducir, que era la acusación que le hacía Emeterio a la razón. No puede deducir, más no puede intuir. Es por una razón muy sencilla. Fíjense que él pone razón entre comillas, eso es una forma de burlarse un poco de la misma razón, porque ella no puede partir de la realidad misma, sino de premisas de vida y previamente identificadas o idénticas consigo misma. Ya vamos a explicar lo que es esto. Son premisas que deben ser además inequívocas. Esto es convertidas en inequívocas gracias a un trabajo logificador que tiene la misma razón. En este ataque que Emeterio le hace a la razón, que es la principal acusación, parece ser que la razón es tautológica, o sea, es la producción lógica de premisas inequívocas e idénticas a sí misma. ¿Qué es un ejemplo de tautología? Creo habérselo oído él en alguna ocasión, no estoy seguro, pero es uno de los mejores ejemplos que hay. Un ejemplo podría ser la noción de competencia perfecta de la teoría económica, la cual obtiene un precio de equilibrio único, que es el resultado de 5 supuestos. La tautología estaría en que el resultado está contenido en los supuestos. O sea, eso quiere decir que si esos supuestos se dan, no podría haber otros resultados. Por lo tanto, el resultado era ese. Coloquialmente, a mí se me ocurrió un ejemplo que viene de un chiste, que es que si yo parto de la premisa de que a una cucaracha no tiene patas, la conclusión es que no puede caminar. O sea, no tiene patas ni ningún otro instrumento que le permita caminar, porque las culebras no tienen patas, pero pueden caminar por un movimiento de contracción que hacen. Esto venía de un chiste porque para burlarse de las personas de los Andes, decían que había un científico que le iba quitando las patas a una cucaracha y la cucaracha caminaba cada vez, cuando él empujaba, caminaba cada vez peor, y al final cuando le quita todas las patas, la cucaracha no camina, y entonces la conclusión era que la cucaracha se había quedado sorda, pero en realidad no camina porque no tiene patas. Eso es una tautología. Si alguien no tiene patas, no tiene ningún instrumento para caminar, no puede caminar. En las críticas al capitalismo puro, sin tomar en cuenta la ética, esto es muy importante, Emeterio llegó de manera paralela y en algunos casos antes que algunos autores como Samuel Bowles, en un libro que salió recientemente que se llama La economía moral, porque los buenos incentivos no son buenos sustitutos de los ciudadanos, y uno se la dio en el 2013, que es de Joshua Green, que se llama Moral Tribes, las tribus morales, que trata sobre la emoción, la razón y el gap, o sea, el hueco, la brecha entre nosotros y los otros. ¿Qué podía hacer yo en este caso, y con esto ya termino, para mantener un acuerdo mínimo con la posición de Emeterio? Era pues asumir que los sistemas lógicos son incompletos en el sentido de Kurt Gödel, cuando dice que existen enunciados que no se pueden probar ni refutar a partir de ellos. Asumir que esos axiomas que no podemos que no podemos probar ni refutar, es una forma de aceptar la posición de Emeterio, al menos parcialmente, es que esos axiomas vienen dados por la religión. Un equivalente a esos axiomas en la teoría económica serían los axiomas de la microeconomía neoclásica, de los que parte la teoría del consumo, que son el axioma de la completitud, de la insaciabilidad y la transitividad. Y en el caso de la ética, que es lo que nos ocupa en el caso de Emeterio, donde tantas cosas no se pueden demostrar, los axiomas vendrían dados precisamente por la religión.
En el caso de los cristianos, justamente por los 10 mandamientos. O sea, nadie puede demostrar que los 10 mandamientos son buenos, nadie puede demostrar que los 10 mandamientos son malos. Simple y llanamente, todo cristiano los acepta como tales y son el punto de partida, o sea, los axiomas de su comportamiento. Y yo creo que ese es el llamado que nos hacía Emeterio, o sea, que las personas serían éticas, serían correctas, serían esto porque hay un fundamento religioso en eso que no se puede explicar y que no se puede refutar y que no se puede probar. Bueno, con esto termino mi exposición, nuevamente dándole las gracias a Cedice, a Rocío. Lamentablemente no pudo ir la conferencia de Vladimir, pero bueno, será en otra ocasión. Y por supuesto a mi querida Lixay. Perfecto, bueno, muchísimas gracias a ambos. Ha sido otra excelente sesión de este ciclo de coloquios en homenaje al profesor, extrañando mucho al profesor Emeterio, por supuesto, y rescatando todas esas ideas y reflexiones que son muy útiles y que siguen estando muy presentes hoy en día. Así que bueno, el agradecimiento a ambos y mi agradecimiento también a Cedice por permitirme acompañarles nuevamente en este hermoso ciclo de foros. Muchas gracias y dejo en palabra a Rocío. Muchísimas gracias. Ay, bueno, qué gusto este coloquio también con Vladimir y Gustavo. De verdad que Emeterio debe estar feliz allá donde está, bueno, disfrutando de los debates que hemos organizado en homenaje a él. Quiero saludar a la familia de Emeterio, que sé que está conectada, Anita, Fanny, los queremos mucho y sé que también han disfrutado este coloquio con el profesor Guevara y el profesor Zanoni. Y bueno, el próximo 20 ya estaremos preparando sobre qué tema de los que Emeterio profundizaba y debatía. Gracias, Lixay, por tu apoyo. Gracias a María, que está detrás de cámara. Y queremos invitar también a la audiencia para la última conferencia mañana del ciclo de foros que hemos hecho sobre individuos frente al poder, que es sobre Hannah Arendt, la gran Hannah Arendt. Así que a las 4:30 los esperamos entonces también todavía. Muchísimas gracias. Y hasta luego. Chao, Emeterio. Chao, chao, nos vemos. Chao, Vlad, y chao, profesor. Hasta luego. Chao.